Aquí estamos otra vez, la reverenda Sex, oso conocida como Alba, desde la Apalachia, y su servidora Liz Valle, desde Chicago, Illinois, y estamos conversando sobre teología sin vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Sí. ¿Cuántas personas conoces tú que son cristianas y viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo de la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa como agua de papaya. Chúpetela. ¿Y hoy de qué vamos a conversar? Hay muchas cosas que conversar en general, pero hoy estoy notando que tienes un vestuario, un tipo de vestimiento distinto y me encantaría que nos cuenta por qué te surgió esto, qué significa, qué representa en ti, porque es bien distinto a lo que lo vimos en otras ocasiones. Sí. Bueno, en estos últimos días que he estado tratando de resucitar por motivo de la cuaresma, ¿no? Y el domingo de resurrección, que fue el domingo pasado, ha venido a mí, el universo me está llamando con color rosado y glitter, brillo, escarcha. Pero tener estas piezas, estos accesorios precede esta semana, ¿verdad? Yo lo tengo hace un tiempo. Y he estado descubriendo otras partes de mí en mis exploraciones teológicas que incluyen una gatita rosada. Cuéntanos. Y es bien gracioso, te voy a hacer un cuento bien gracioso de octubre 31. Tú sabes que en octubre 31 algunas personas celebran Halloween y se disfrazan. Pues yo aproveché y dije, ay, la gente va a estar disfrazada, así que si yo me pongo así, nadie va a criticar, ¿verdad? Entonces fui así con esto al seminario y luego estaba en una reunión y llega una compañera y se para en la puerta y dice, hey, me dijeron que hay una gatita rosada por ahí y vine a verla. Y yo, en mi mente, yo inmediatamente por poco me paro y digo, ¡una gatita rosada, ¿dónde? Y después caí en cuenta, oh, she's talking about me. Ella está hablando de mí. Fue este microsegundo de emocionarme de ir a ver una gatita rosada y después darme cuenta, oh, ella vino a verme a mí, que soy la gatita rosada. Y todo el mundo pensaba que yo estaba vestida así porque era Halloween, excepto mi muy buen amigo Eddie, que sabía muy bien, no, esa es ella aprovechó. Y eso me lo inspiró un programa de televisión que se llamaba Beauty and the Beast, ¿verdad? El monstruo que vivía bajo la tierra salía solamente el día de Halloween porque la gente se creía que estaba disfrazado. Entonces, esta es una parte de mí que no es muy aceptada en todos sitios. Creo que empecé a descubrirla cuando empecé a estudiar desde un punto de vista muy filosófico e intelectual la filosofía psicológica del BDSM como terapia. ¿Y qué es ¿Cómo se dice en BDSM? español? Yo no sé cómo se dice eso en español, pero son prácticas, yo diría, yo lo explicaría como prácticas de juego sexual. Algunas personas le dicen teatro de sexo, o mi filósofa favorita, que es también practicante, le llama teatro de sexo. Ella fue Reine de Grey, creo que se llama su nombre, ¿verdad? También tienen nombres, algunas personas se ponen nombres porque pues, como dije, no es aceptado así abiertamente, así que muchas personas van a estas conferencias o reuniones y tienen como una doble vida para que nadie sepa en su trabajo y todo eso. Entonces, ¿podemos hablar un momentito de esto y qué representa en términos de una teología queer feminista? Porque no hemos hablado mucho del sexo. Yo también uso el nombre reverenda sex o reverenda sexo porque
me gusta mucho enfocar en las áreas de vergüenza, de culpa, de pena que tienen las personas y trabajarlo directamente. Entonces, sin pensarlo o sin hablarlo antemano, tú traíste el tema ahí a la conversación. Entonces, Sí. me encanta la idea porque también para ti, una persona de teatro en general, que para ti siempre he visto como tus personajes que muestran partes de ti que no se puede expresar fácilmente de otra forma o partes que son descartados por la sociedad o marginalizados. Entonces me interesa mucho este que se llama, para muchas personas en inglés se llama kink, que es un parte del mundo de vidas sexuales que no es como heterosexual ni homosexual, no estamos hablando necesariamente de orientación sexual, pero estamos hablando de prácticas que son marginalizados por la sociedad en general, porque nos muestra y nos dice la iglesia en particular que debemos tener vergüenza, que debemos tener pudor, especialmente las mujeres. Entonces, hablando de prácticas que no son parte del sexo heterosexual, es algo como que no se habla en las iglesias. Entonces, o se habla pero calladita y que, ay, qué pena, qué vergüenza. Entonces veo una y otra vez personas que tienen deseos que son, es muy importante hablar de que dentro de esa comunidad el consentimiento es una cosa que no se puede faltar nunca. ¿Me escuchaste? El consentimiento es una cosa que no puede faltar nunca. Exacto. Sí. Entonces es como, son prácticas para unas personas se parecen muy raros, otras no tanto. Y hay una variedad como la creatividad de la creación, la creatividad de la creadora, la creatividad de las personas, de las artistas, de todo. Hay un mundo entero, una cosa que puede imaginar, ahí está. Pero entre adultos y entre un formato que está basado en que todas las personas están de acuerdo en lo que pasa y que todo el mundo actúa dentro de esos acuerdos, enfocado más en nada en consentimiento. Entonces, a veces tiene que ver con juegos de poder, a veces tiene que ver con dolor, con fuerza, a veces son más como creativas en forma de vestuarse o de disfrazarse de un tipo de persona, un animal, una figura, lo que sea, un montón de opciones. Pero siempre pone el sexo bien aparte, bien lejano de la teología, especialmente Ah. teología en general, pero teología conservadora. Entonces me interesa como teóloga queer feminista que usa esta orientación queer feminista. ¿Qué nos dice la teología queer feminista, en tu opinión? Yo también puedo dar la mía. Acerca de cosas de esos tipos de conexión física, sexual, emocional, psicológico que pasa entre personas fuera de lo hetero, fuera de lo normal, como si fuera un normal fijo, pero Sí. que se llaman raro, extraño. Bueno, yo te voy a decir, recientemente leí un artículo en línea sobre evangélicos kink. No me diga. Sí. Es ahora, está in ser un evangélico kink. Me dio coraje cuando lo leí, porque cuando yo empecé a estudiar, cuando estudiábamos juntas, tú y yo, en Vanderbilt University, lo primero que yo leí sobre ética sexual era cambiando las preguntas de Margaret, ¿te acuerdas? Margaret, no sé, me acuerdo el apellido. Ella, ahí en ese libro, parte de lo que ella hablaba era de dónde tiramos la raya, ¿verdad? Y ella estaba cambiando las preguntas porque ella estaba diciendo que las teologías conservadoras hablan de la sexualidad humana en términos de qué, quién. Entonces, de momento, está mal tener sexo a los 14 años,
y está bien a los 15, por ejemplo. Y estaba hablando de la arbitrariedad, ¿no? Y tal vez ese no es el mejor ejemplo, tal vez 17, 18, ¿no? Pero la cuestión de, está mal tener sexo con un menor de edad, pero al día de su cumpleaños ya se vuelve bien. Y entonces la arbitrariedad de que dependiendo de en qué país estás, es la edad, ¿verdad? Entonces ella, eso, yo no me acuerdo si ella lo escribió, fui yo que seguí pensando, pero desde entonces, y sobre todo por Audre Lorde, for sure, de por cierto, seguramente, recuerdo que en su ensayo de El poder de lo erótico, ella habla de que hay que cambiar el libreto como tal. Ella dice, no podemos estar reciclando el libreto y simplemente cambiar los actores, pero dejar los mismos personajes. Y por eso fue que ese artículo de ser evangélico King me dio coraje, porque la iglesia cristiana evangélica toda mi vida había enseñado, ¿verdad? Y eso era un adelanto sobre la, como reacción a la teología católica que decía el sexo es solamente para procreación. Los evangélicos decían, no, está bien disfrutar del sexo, siempre y cuando sea dentro de un matrimonio monógamo heterosexual. So, ellos ampliaban el mal, o sea, empujaron las rayas de cuál es el sexo permitido, cuál es el sexo bendecido por Dios, para hacerse más inclusivo, ¿no? De otras prácticas, pero igual dejaban ese libreto que decía, no, pero tiene que ser un matrimonio monógamo heterosexual. Pero ahí estaban diciendo tu iglesia que estaba bien otro tipo de sexo, como el sexo oral, por ejemplo. Bueno, eso no se hablaba. Sí hablaban mucho de la masturbación. Y bueno, yo te estoy hablando de teología evangélica en general. Mi iglesia, o sea, yo vivo, yo fui criada en este medio limbo cristiano porque la denominación como tal era progresista, liberal, pero siendo en Puerto Rico es todavía más conservadora que el resto de la denominación, por ser latinos hispanos. Sí, más porque para mí estaba clara que el sexo significaba pene, vagina. Pene, vagina. Sí. Y dentro de un matrimonio todavía la idea de la masturbación, la idea de sexo oral, anal, todo eso, era aunque sea con casados y todo, jamás. No, y yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué tenemos tantos huecos que tienen sensaciones tan lindas si no debemos usarlo para el placer? En fin, fue mi pregunta. Exacto. ¿Y por qué Dios creó el clítoris con mucha más sensitividad que un pene? No, es que yo no entiendo, sabiendo cómo se siente, como con una boca y la mano y todo, estoy como, no entiendo, me parece bien extraño, porque ya de esa edad yo tengo una teología que me enseña que la creadora es tan diversa como la creación y hay tantas formas de tener placer en el cuerpo, no solamente sexual y no solamente con los genitales, pero que realmente tenemos una capacidad y personas de distintos niveles y distintos tipos de placer, ¿verdad? Porque algunas personas no se sienten placer cuando otra se toca o se toca de cierta manera. Entonces, no es nada como todo el mundo es así, pero es que hay posibilidades de tener la experiencia de placer en nuestros cuerpos que está mucho más allá que el sexo como pene, vagina y chao. Entonces, el placer me parece muy importante, un regalo muy, muy, muy importante de la creadora, de Dios. Bueno, pues para darte mi opinión, yo creo que esa idea de pene-vagina viene de Freud, de Sigmund Freud. Yo creo que ese tipo fue el que chavó, dentro del cristianismo, el que chavó toda la cuestión de la sexualidad, yo creo que fue San Agustín, porque él tenía issues personales y gran parte de esos issues personales tenía que ver con su mamá, Mónica. Su mamá intervino para que él dejara a la mujer que él amaba, con quien tuvo un hijo, y quería casarlo con alguien en particular, pero al fin de cuentas él se convirtió, ¿no? Tuvo una experiencia mística y decidió pues no casarse nunca, se convirtió luego en sacerdote y luego en obispo y no tuvo más pareja, pero entonces empezó a escribir todas estas cosas negativas sobre el cuerpo y sobre la sexualidad y sobre las mujeres. Sí, pero horrible. Eso fue hace 2000 años y todavía casi. Pero nos sigue chavando la vida, Pero entonces,
hablando de qué es teología feminista y qué es teología queer, yo estaba pensando en estos días porque el feminismo bien claramente se define, aún en sus múltiples vertientes, tiene que ver con una posición política que desea un mejor vivir para personas de cuerpo femenino, ¿verdad? Pero la teología mujerista, womanist y queer, hay teólogos que han escrito que se trata más de la experiencia vivida por esas personas como el lugar donde se produce el conocimiento teológico. Eso es bien diferente de, es para lograr las situaciones igual. No, dicen, no, esas experiencias son válidas para producir teología. Claro. Y eso es lo que para mí significa, esa es la metodología que yo digo, cuando pienso en prácticas que no son aceptadas, que han sido marginalizadas por mucho tiempo, aunque recientemente los evangélicos quieren hacerse cool otra vez y decir, sí, kink está bien, siempre y cuando sea dentro de un matrimonio heterosexual monógamo. Bueno, entonces yo empecé a explorar todo esto de, entonces, cómo la experiencia vivida, ¿no? Tú me estabas diciendo en una conversación entre tú y yo que yo, para entender, necesito procesarlo con mi cuerpo, ¿verdad? Bueno, yo no soy la única en el mundo. Muchas personas entienden el mundo a través de su cuerpo. Y entonces, ¿cómo esa experiencia que fue en el cuerpo, qué nos dice? Eso que nuestro cuerpo sabe sobre el mundo y sobre todo lo que sabe, toda esa sabiduría en el cuerpo, pero específicamente esa sabiduría que viene de las relaciones sexuales, que no son necesariamente penevaginales en este caso, que son más allá que eso, es... se usa, o qué nos dice eso sobre la divinidad. ¿Cómo podemos hablar de quién es Dios, de quién es el ser humano, de qué significa salvación? ¿Qué nos dice las sensaciones de placer y de dolor o de poder, de dominar o someternos, de disciplinar, ¿verdad? Como hablábamos con Demi en el otro día, tenemos que hablar de disciplina porque los ascéticos, ¿no? O sea, eso, hay muchas cosas en la tradición cristiana. Esto lo hemos hecho por siempre, no es nuevo. Y una de las cosas que yo descubrí fue que yo entonces me puse a pensar, ok, pero espérate, ¿por qué tiene que ser nada más la gente queer que hable sobre la divinidad basada en sus experiencias sexuales? ¿Por qué no podemos las personas heterosexuales también hablar sobre la divinidad y sobre nuestra teología basado en nuestra experiencia sexual? Y me doy cuenta, espérate, lo hemos hecho toda la vida también, ahí está el Cantar de los Cantares. Exactamente, un libro que me encanta y si es tarea para las personas que están escuchando, si no has leído como adulto, si no has leído ese libro de la Biblia, por favor, que se dice que fue escrito por Salomón, pero este libro de Cantar de los Cantares debe leerlo y si tiene una persona con quien tiene una relación íntima, mejor que lo lea en voz alta y cada vez que estás pensando, ¿están diciendo? La respuesta es que sí, sí están diciendo y muchas veces nos dice que no, fue una relación, está hablando de la relación entre Israel y Dios. Y estoy como, no estoy tan segura que están hablando, pero si están hablando en metáfora, es una metáfora bastante sexual explícita. Sí. Bastante sexual explícita. Y lo que me importa, para mí es muy importante ese libro, porque habla de una mujer que está buscando su amor, su amante, incluso está rompiendo reglas que no debe romper, está en la calle buscando hasta que tiene de golpes la policía atacándola por estar en la calle, pero ella no se detiene y se sigue buscando su amor y ella habla de coger en la cama de su mamá y es bien sexual y para mí es una representación de lo que está en la Biblia y que también, no estoy diciendo que todo lo que está en la Biblia está correcto ni está bien, porque eso no es cierto, pero estoy diciendo que hasta la Biblia hay un ejemplo de un formato bastante sexual que está incluido en ese libro que
que es sagrado a nuestra religión. Exacto. Y debemos notarlo. Y cuando la religión cristiana empezó a pensar en la salvación en términos individuales, entonces resignificó que en vez de ser de Dios y el pueblo de Israel, se refería al ser humano, el alma del ser humano y Dios, pero igual espiritualizándolo. Yo digo, puede ser de las dos, puede ser lo que ahora le llamamos teología queer, que es basada en una experiencia física. Entonces se producen ideas o se puede interpretar eso como metáfora para hablar de la relación con Dios o viceversa. Sí. Mi mamá decía que había un pastor que le había enseñado a ella como jovencita que la espiritualidad y la sexualidad van de la mano. Tú tienes una espiritualidad saludable, vas a tener una vida sexual fabulosa. Creo que ese fue el pastor que me bautizó, by the way. De la boca de un pastor o pastora. Sí, un pastor, sí. Sí, pero eso me lo dijo ella después de adulta, ¿verdad? Yo tenía, ya en ese tiempo ya yo estaba bien confundida de que por qué está bien tener relaciones sexuales la noche de bodas, pero no el día antes. Por y un después papel, me dicen, por un papelito. Exacto, y después me enseñan que María y José no firmaron ningún papelito. Y yo, oh, espérate. Después me dicen, no, porque es que en su cultura la boda se realizaba de una manera diferente, entonces no es de firmar un papelito, es de seguir las normas de tu cultura. Ajá, pero ¿y si las normas de mi cultura están mal? Sí, además que dicen que debemos estar en el mundo, pero no del mundo, entonces... Entonces, es complicada la cosa. No es tan complicado si es consistente, pero es que ¿Cuál no... es la consistencia? Dime, ¿cuál es tu consistencia? ¿De qué? Eso, ¿qué es lo que te da consistencia a ti en tu pensamiento teológico? Para mí es lo que me enseñó la teología feminista es que no ponemos, no es que estamos basándolo en un libro, no es que estamos basándolo en la tradición, ni tampoco solamente en la experiencia como tal, porque dependiendo de nuestro privilegio, podemos tener una perspectiva muy, muy pequeño y que no nota cómo afecta a los demás. En vez de esto, si creemos que hay un ser suprema, que está viva, que está actuando en el mundo, está actuando en nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar de una forma que nosotros llamamos la ética. Y la ética es, tenemos nuestra fe, nuestras creencias, pero siempre estamos viendo cuál es la crítica de esas perspectivas. Y para mí mi ética está basada en la vida. Entonces, si un libro, un texto, una tradición, una teología da vida, está bien. Aunque puede ser mío o de otra persona, pero si es a servicio de dar más vida amplia a la creación, está bien. Pero si mi teología, por ejemplo, mi teología de la sexualidad, en vez de ayudar a personas a tener una vida más amplia, más abundante, se ponen las personas en miedo o con vergüenza o con temor de que van a juzgar. Eso no es una teología que yo pueda aceptar. Porque, por ejemplo, a nosotras, las personas que son de la comunidad LGBTQ, nos dice que estamos mal. Entonces, una teología que dice que Dios creó hombre y mujer y hay solamente relaciones heterosexuales y si no es uno de esas categorías, no está hecho por Dios. Para mí no acepto, no solamente porque yo he vivido una experiencia distinta en mi ser, pero yo puedo ver con mis lentes de ética de cómo desarrolla esa teología y cómo llega a los cuerpos físicos de los seres. Y me muestra que nos mata por adentro y por afuera, nos mata esa idea que solo hay hombre y mujer y que solo hay, solo correcto son relaciones heterosexuales. Entonces,
eso sigue hasta lo de que estamos hablando hoy de kink. Ok, esta idea de que está aceptable, que se puede hacer dentro de una perspectiva de qué es lo bueno, qué es lo malo, que puede tener dinámicas de poder, que podemos tener juegos de sexo, que puede tener personajes, disfraces, dolor incluso, está haciendo más posible la vida de las personas que están en eso o está quitándoles vida. Y lo que encuentro yo hablando con personas que tienen esas experiencias, cristianos y no cristianos, es que para las personas que realmente están dentro de la comunidad, que está con esas prácticas de consentimiento, que son adultos y están interactuando con otros adultos, en general, el nivel de comunicación, de negociar cómo va a ser el juego, que negociar cómo va a ser la interacción, es aún más alto que la mayoría de las personas, cualquiera que están interactuando con su pareja o con la persona con quien está teniendo sexo. Entonces, me parece que da mucho más vida, que amplia la posibilidad de expresarse, de conocerse, de comunicarse con otras personas y de encontrar qué me tiene que enseñar mi cuerpo, mi deseo, mi placer. Entonces, para mí cae dentro de la ética de la vida y entonces para mí está no solamente bien, pero es algo muy lindo que debemos quitar del armario y dejar que las personas tienen más posibilidad de explorarse. Sí. Eso es como la luz que yo veo cuando yo estoy intentando tomar decisiones de prácticas y cosas que no conozco. Exacto. Y yo te pregunto eso porque muchas personas dicen, oh, es que tú eres relativista, entonces tú interpretas la Biblia como te conviene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo correcto y lo incorrecto, verdad? Porque todo esto es la ética. Y yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, yo uso 2 versículos bíblicos como marcadores. Bueno, porque en mi tradición la Biblia es lo primero, ¿no? Como personas reformadas decían sola escritura, pero no es sola la escritura, nada, porque también está la sola gracia y la sola algo más. Pero la escritura es para nosotros bien importante. Y en la escritura, y volviendo a San Agustín, en esto sí estoy de acuerdo con él puso en su primer manual de homilética que su criterio para interpretar las escrituras era precisamente lo mismo que dijo Jesús cuando le preguntaron. Es un versículo en la Biblia que dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso ahí habla de si es amor a Dios, si es amor al prójimo, si es amor a mí mismo, a mí misma, a mí misma. Entonces, ese es un marcador de voy por buen camino o no. Y lo otro es, el otro versículo es en Juan, creo que es 10:10, que es, tú lo mencionaste también, el concepto de vida en abundancia. Aprendí de los teólogos latinoamericanos y teólogas latinoamericanas usar mejor la palabra en plenitud, porque a veces abundancia la gente lo asocia con capitalismo y con mucho dinero y eso. Entonces el problema es que podríamos terminar pensando, oh, si soy pobre, Dios no está conmigo. Soy pobre porque Dios no me ama y soy pobre porque estoy en pecado, soy pobre porque hay algo que Dios quiere de mí que yo no estoy haciendo, estoy en desobediencia, pero si arreglo eso, entonces voy a ser rica y Dios me va a bendecir. Entonces eso es problemático también, ¿verdad? Así que sí, porque si da vida, primero pausamos la conversación para hablar de esto, porque eso sí es muy importante, que la persona piensa que la abundancia es igual a la riqueza como de dinero. Entonces, no, para mí no es nada así. En ese mundo de capitalismo es casi lo contrario. Ajá. Estoy más con la Biblia que dice que cuando uno está rico es muy difícil muy difícil entrar. Dios, y mucho más cuando uno tiene tantas complicaciones del dinero. Pero por favor, cuéntenos un poquito, antes de mover, quédate ahí un momentito más. ¿Por qué eso no está correcto de pensar si estoy pobre, Dios no está conmigo y necesito cambiar algo? Porque a veces se dice, no, eso es porque tú no hiciste algo que Dios quería, que no sé qué. ¿Por qué es malo
tener esa creencia que estar pobre es? Mira, en la Biblia se puede encontrar las dos posturas, ¿no? Yo creo que la postura de que la pobreza es una marca de que la persona está en pecado, era más dominante, y que Jesús retó esa creencia dominante. Y cuando le dice a los discípulos, miren, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y el evangelio que vemos el mensaje de amor que vemos en los evangelios es un mensaje que le da preferencia a las personas pobres. La teología hoy acepta mayormente que Jesús se crió en un estado socioeconómico de pobreza. María, que lo crió, al cántico de María, que tú bien decías el otro día, ¿verdad? Pues claro que Jesús iba a ser así si lo crió María, y María era liberacionista, ¿no? Y el cántico de María, en el cántico del Magnificat, ella habla de que Dios baja a los ricos y los envía con las manos vacías, y exalta a las personas pobres. Y para mí hay mucha evidencia bíblica de que lo que los católicos llaman la opción preferencial por las personas pobres. Ahora, la otra razón por la que yo creo que no está bien es porque que es la misión de Soul Force, ¿no? Es esta conexión que hemos hecho entre el capitalismo y el cristianismo. Entonces, usar argumentos teológicos para sustentar y mantener el capitalismo, a mí no me parece bien, porque el capitalismo hace lo contrario a lo que estamos hablando, le saca el vivir a la gente, explota a los seres humanos para el beneficio de unos pocos, no de todos. Sí, ¿verdad? y de la creación en general, explota toda la creación en general. Y eso es para mí lo que no está mal. De hablar de rico, de pobre, de bien, de mal, de bien de salud o no estar bien de salud, como ideas que tienen que ver con cómo uno actúa o no actúa según Dios, es invisibilizar las estructuras de poder de capitalismo que no está nada basado en Dios, está basado en el dinero y en el poder. Entonces, no quiero, para mí la teología que no nos permite ver las estructuras de poder, en ese caso el capitalismo que explota la creación y las personas, los seres humanos y su labor para mantener los ricos ricos y los pobres pobres, es una estructura que necesita caer. Que si no vamos a tumbar, porque no es aceptable y no tiene nada que ver con Dios, con los deseos de Dios, que hay capitalismo. Dios si quiere una vida en plenitud, y me encanta la diferencia entre abundancia y plenitud. Para mí abundancia significa como que tener posibilidad de ver un bosque que está lleno de árboles y no de tener, pero puedo entender perfectamente bien cómo llega a la idea de abundancia como eso de capitalismo que tiene no solamente lo que necesita, pero mucho más que necesita, la casa llena de cosas y una casa gigante, lo que sea. Exacto. Pero perdón, regresamos al tema de la teología. No, pero una cosa más antes de regresar, que hay un peligro también en decir el evangelio de la opción preferencial de Dios por los pobres. Tiene el peligro que decías tú el mismo peligro de que, y usamos el versículo de los pobres siempre estarán entre ustedes, para mantener a las personas en pobreza, porque a fin de cuentas entonces esos son los preferidos. Se puede usar una teología y la otra con el mismo propósito de mantener el sistema como está. Pero estamos de acuerdo que eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los seres humanos y todos los seres vivientes y toda la creación esté bien, y bien plenamente, bien holísticamente, bien integralmente, ¿verdad? Pero eso está relacionado con la teología queer, creo yo, y feminista, por sure, por cierto. Yo creo que, y esta soy yo personalmente, ¿verdad? Eso vuelve a por qué me gustó tanto. El libro se llama Just Love, A Framework for Christian Sexual Ethics. Y Just Love se puede traducir de dos maneras: amor justo, o solamente amor, o simplemente amor. Y es un marco referencial para una ética sexual cristiana. Y esta cuestión de cuando nosotros contestamos correctamente esas preguntas
que anteriormente existía, el sexo está bien si es dentro de un matrimonio heterosexual, y no está la pregunta del consentimiento, entonces la violación sexual o las relaciones sexuales forzadas o coartadas, entonces no hay ningún problema con ella. De hecho, en Puerto Rico hasta el 1970 y pico, el que una persona casada, un hombre casado, explotara sexualmente a su esposa legal no era un delito. Fue el feminismo el que ayudó a penalizar el que hombres abusaran sexualmente de sus esposas. Entonces, ahí, por eso es que Margaret Farley, que es la autora de esta ética sexual, cambia las preguntas y dice, pues no es cuestión de quién con quién, si es hombre con mujer, no es cuestión de qué día fue, no es cuestión de si hubo consentimiento, es cuestión si hay justicia, paridad en esa relación, es cuestión de si se busca el bienestar de las personas. Y en ese marco referencial, entonces, incluso un one night stand que le dice, una relación sexual de una sola noche, de que me fui a la barra, te conocí, nos fuimos a acostar hoy, puede llenar los requisitos, todos esos, ¿no? De que estamos pendientes de que hay justicia en este encuentro, de que no vamos a salir heridos, ni emocionalmente ni físicamente, de que estamos velando por nuestra salud integral, física y emocional. Todas esas cosas que se negocian, ¿no? Y algunas personas dicen, ay, no, es que eso le quita la magia, porque vamos a negociar. Y dicen, Ay, no. no, realmente. Es Cuéntanos por qué tú posible dices, no, porque te hacerlo. salió del alma. ¿Por qué te salió del alma? Ay, no. Ay, no, no, no. Para mí, la negociación puede ser algo bien sexual, bien jugoso, bien lindo, cuando ya está la práctica, pero porque nos enseña de tener vergüenza de hablar de esos temas, de no hablarlos, de no hablar de nuestro propio placer y deseo. Nosotras y nosotros tenemos que trabajar fuerte para empezar y seguir esas prácticas de saber primero, saber lo que nos da placer y lo que queremos y no queremos, lo que podemos aceptar y lo que no podemos aceptar. Segundo, de poder hablarlo directamente con otras personas, que poder decir, yo quiero esto, no quiero esto, sí estoy de acuerdo en esto y no en el otro. A veces ni sabemos lo que deseamos ni no deseamos porque no hemos pasado suficiente tiempo con nuestros propios cuerpos, conociéndolo, qué me gusta, qué no me gusta, o qué quiero explorar, o qué no quiero explorar. Entonces, primero es muy importante de conocerse uno mismo para saber lo que queremos y no queremos. Segundo, de comunicarlo directamente con otras personas en ese de negociación, que cuando uno se siente más cómodo en esto, hablando de su historia de salud física, de las barreras que necesitan usar, de qué prácticas están interesados o no están interesados, todo eso, ya cuando uno no está como congelado con miedo y con temor de hablar esas cosas que no se debe hablar, puede convertirse en parte de la práctica del sexo, de negociar uno lo que uno quiere, lo que uno no quiere. Puede empezar a trabajarlo como parte del acto de tener una conexión sexual o romántico con alguien. Entonces, eso es exactamente porque hay que negociarlo y estar clara de qué vamos a hacer y cómo, y yo tengo que tener por mi lado, si la otra persona no está ahí para una relación emocional, ¿quién tengo yo en mi vida que me puede ayudar a procesar si necesito procesar algo o explorar qué significa esto o por qué me gustaba esto o qué deseo más? Entonces, todas esas son cosas que hay que trabajar y que puede ser totalmente parte del juego, del intercambio de las personas, si podemos quitarnos el miedo de conversarlo. Exactamente. Te quiero decir cómo yo llegué a estar curiosa por la teoría kink. Por favor. Empecé estudiando, cuando yo estuve estudiando teología por 16 años. Me tardé cerca de 9 a 10 años en la maestría en divinidad, luego hice una maestría en teología y luego hice el doctorado en homilética y liturgia. Muy estudiado. ¿Ah?
Tiene todos sus estudios. Sí, mis estudios teológicos ya están listos para tener una licencia de conducir, digo yo, que en Puerto Rico se saca a los 16 años. Pues cuando yo estaba en el seminario de Louisville, Kentucky, ya estaba como en mi 6º año de la maestría en divinidad. Ahí ofrecían una certificación en espiritualidad. Y a mí me llamó la atención. Después, tú sabes, me decepcioné un poco porque el acercamiento es bien histórico y yo más quería como la práctica, ¿no? Pero bueno, ahí aprendí sobre Santa Teresa de Jesús. Y como yo estaba buscando personas que hablaran español, teólogos que hablaran español, porque no son casi parte del currículo, pues ahí encontré a alguien. Y Santa Teresa de Jesús fue la primera mujer doctora de la Iglesia Católica Romana. Y ella cuenta en sus escritos una experiencia mística que ella tuvo, que le llaman la transverberación de Santa Teresa. Y mira cómo ella habla de eso. Me encanta eso, me encanta. Sí, un ángel vino y le atravesó el pecho y su corazón con una flecha. Y ella lo describe de esta manera. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Me parecía meter por el corazón, algunas veces, y que me llegaba a las entrañas. O sea, se lo entraba y se lo sacaba. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo, las entrañas, y me dejaba toda abrazada con de las brasas de fuego, en amor grande a Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento. Cuando yo leí eso la primera vez, yo cerré el libro porque yo estaba bien evangélica todavía. Yo era, oh my God, esta mujer que yo hice, el default, está loca. Ella está mal de la cabeza. Yo pensé que era kink y que el kink es malo y que la gente que hace kink tienen un problema porque se quieren dañar a sí mismos, ¿verdad? ¿Qué pasa? La vida, el Señor, Dios, la diosa, la espírita, me llevan a Vanderbilt University a estudiar, y ahí yo encontré la teología feminista, la teología queer. Ahí entonces me empieza a abrir un poco la mente, decir, tal vez no estaba loca nada, tal vez la gente que practica kink no está mal de la cabeza, tal vez es que el sistema los demoniza, igual que demonizó a la gente taína, a la gente negra, a la gente mestiza como yo. Y ahí fue que yo empecé a tener curiosidad por la teoría kink. Igual tú y yo tomamos un curso de teoría queer, ¿te acuerdas? Que tomamos uno de esos cursos tú y yo juntas. No era de teología, era teoría queer. Y cuando el primer ensayo que leímos sobre teoría kink específicamente y dominación y sumisión, la autora explicaba que eso era un acto de, ¿cómo se dice trust en español? De confianza. Sí, de confianza. Ella dijo, uno no puede hacer estas prácticas con todo el mundo, porque hay gente que abusa y dice, y usted sabe quiénes son. Tú sabes de quién estoy hablando, tú sabes que estoy hablando de ti. A mí eso me estuvo bien curioso. Yo dije, espérate, yo empiezo a atar los cabos y digo, bueno, esta señora que tuvo, bueno, no señora, esta monja, que tuvo esta experiencia mística que ella describe como simultáneamente bien dolorosa y bien suave, bien dolorosa en el espíritu y en el cuerpo, y a la misma vez de tanto placer. Y luego dice, veo, oh no, estas personas cuando describen su propia práctica hablan de confianza. No es que ellos están dejándose abusar. Y ahí es que viene el concepto del power bottom. ¿Quieres hablar un poquito del power bottom? ¿Cómo tú lo describirías? El poder por debajo. Pues sí, yo debo decir que formo parte de una colectiva de la liberación sexual
y que tenemos en ese grupo, se apoya uno entre otros, es un grupo queer de personas de todo el país de los Estados Unidos que trabajamos por la liberación sexual, entonces eso es parte del trabajo de Reverenda Sex. En fin, yo estoy fascinada con la idea de que Dios en realidad es eso, ese término power bottom, como poder, tener poder debajo, que para mí es una respuesta a un Dios masculino, dominante, todopoderoso. Pero cuando pienso en Jesucristo, por ejemplo, como bebé, como niño, como una persona arrestado por el Estado y crucificado por el Estado, y su cuerpo muerto, todo eso no me llega la cercanía a un Dios todopoderoso. Lo que me acerca más es una persona que realmente está vulnerable en muchas partes de su vida. Entonces, para mí esa idea de viene de King es que uno, aunque sea la persona que está submisiva o la persona que está siendo penetrada, que hay poder ahí y que muchas veces, muchísimas veces, es la persona que está recibiendo el dolor o la persona que está recibiendo la penetración o otro, que la persona en quien están actuando las otras personas, que tiene el poder, porque es esa persona que está construyendo cómo es la escena. ¿Quién tiene el poder de decir quién, cómo, cuándo, cuántas veces y la forma? Y siempre, casi siempre hay una palabra segura que uno se dice, y cuando esa persona que está recibiendo dice esa palabra, todo para. De inmediato todo se detiene en todas formas porque esa persona realmente tiene el control sobre la situación. ¿Qué es la diferencia entre la vida en general cuando una persona está dominando a otro? No es la persona que está siendo dominada que tiene el poder, ¿verdad? Entonces, esa idea, entonces para mí es esto, es que Dios en su vulnerabilidad nos muestra que realmente no es Dios solamente Dios todopoderoso, pero es una diosa, un Dios que necesita los seres humanos para actuar en la vida, que necesita el amor, el que desea de desear y de placer, le da placer a Dios recibir nuestros seres, nuestras oraciones, nuestra adoración. Es algo que es una relación. No es que Dios está ahí y no le importa nada. Habla de padre y hijos, pues puede ser, pero los padres, yo soy mamá, y no es nada para mí que mi hija venga para abrazarme. Sí, lo siento y lo necesito y lo extraño cuando no lo tengo. Entonces, esa idea de que Dios no lo necesita por nada me parece realmente estúpido, como es tanto que nos habla del amor, y amor no es solamente unidireccional, es relación. Entonces, ese intercambio en una forma sexual, me gusta mucho la idea de tener no solamente un Dios todopoderoso, independiente, que no se requiere nada de nadie, pero también un Dios vulnerable que se requiere de las otras personas para interactuar. No significa que se quite el poder, significa que hay más poder todavía en la vulnerabilidad porque está abierto a recibir y intercambiar poder con otras personas. Entonces, para mí es una orientación muy importante. No que Dios tiene que ser solamente de tal forma o tal forma, pero es una respuesta muy importante de mantener el balance entre Dios, hombre todopoderoso, y un Dios que está más vulnerable, que está incluso recibiendo el daño que estamos haciendo a nuestra tierra, por ejemplo, que duele a Dios también. Está parte de Dios, entonces realmente hace daño al Dios que nosotros hablamos, que estamos hablando de que alabamos y todo lo demás, pero realmente nosotros tenemos poder también de afectuar mal o daño a este Dios. No es solamente que tenemos responsabilidad también a Dios, no solamente responsabilidad a los otros, a las otras y en la creación. Sí. Entonces lo que yo empecé a comprender es que cuando uno está de afuera y no entiende lo que está pasando, parece como que hay alguien maltratando a alguien. Pero cuando tú hablas con esas personas, te das cuenta que esas personas tienen un acuerdo.
y que la persona recibiendo o siendo sumisiva quiere pasar por esa situación. A veces es un repetir de una situación traumática, porque lo otro que dicen es que, oh, es que esa persona fue víctima de violación sexual y se quedó ahí. Sí, pues ahora la psicología de Jung, que es bien diferente a la freudiana, explica, y de hecho Freud ya se daba cuenta que los seres humanos querían repetir cuando le pasaba algo malo, se quedaban como ahí repitiéndolo, 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 pero lo que nos hace sanar es cuando entramos algo diferente para cambiarlo. Pues entonces estas personas, no todo el mundo que practica kink, ¿verdad? Pero algunas personas que se someten precisamente para cambiar algo. Y ese algo es que ahora ellos deciden cuándo se termina, cómo van a recibir placer, ¿ves? Entonces, están tomando control cuando hubo una situación originaria, o la primera vez que les sucedió, no tenían ningún control. Es una manera de recuperar el control, ¿ves? Entonces, yo empiezo a hacer todas estas conexiones entre Madre Teresa de Jesús, la teoría kink, la psicología del sanar, de las prácticas kink. Entonces concluyo que esta mística es kink y que las personas kink son sagradas. Y eso, yo no sé si lo voy a escribir, pero siento que tengo que decirlo ahora, por si acaso pasa algo, porque uno no sabe quién va a sobrevivir y quién no va a sobrevivir esta pandemia global. Entonces quiero decirle a las personas que me escuchan, ustedes han oído, como dijo Jesús, ustedes han oído que fue dicho que las personas que practican sexualidades desviadas van para el infierno, son del diablo, están mal. Pero yo les digo que si ustedes están respetando la divinidad que está en el otro ser humano y la salud integral de ese ser humano y están en consentimiento mutuo, ustedes también son personas sagradas y que hay mucha espiritualidad y mucho material para hacer teología en la experiencia kink. Sí, de acuerdo 100%. Y además yo quiero mencionar que para las personas que no han vivido una experiencia traumática que está repitiendo para cambiar algo, para sanar, también hay todo un mundo, para mí, mi trabajo está enfocado en la trama religiosa o la violencia espiritual. A veces para mí, cuando paso por cosas tan fuertes o cuando estoy acompañando a otras personas que han pasado por cosas tan fuertes como daños espirituales a su dignidad como seres humanos, me siento que a veces mi cuerpo no puede llegar al nivel de intensidad que me siento en la alma o en el espíritu. Entonces, para mí las prácticas físicas, y puede ser bailar por horas hasta que ya me muero, o puede ser, no soy una para hacer ejercicio como tal, pero puede ser coger salvaje, puede ser cosas así que me ayuda a orientar mi cuerpo más cercano a cómo me siento en la alma. Y cuando las cosas están fuertes, en ese momento también, cuando todo está muy intenso por afuera, a veces ayuda a hacer cosas intensas con el cuerpo. Entonces, para mí también hay muchísimas razones. Algunas personas le gusta realmente explorar los extremos de cómo es mi cuerpo, qué puedo aguantar, qué no puedo aguantar, cómo, cuando viene la adrenalina, muchas cosas. Hay un montón de razones. Y no son que son malas, es que hay ciertas cosas que se requiere, ¿verdad? Y para mí yo quería decir, igual que digo para la comunidad LGBTQ, también la comunidad kink, es que muchas de nosotros hemos encontrado la idea de que por ser quien somos tenemos que explorar cosas que nos dicen que están malas. Y nosotros hemos tenido que buscar el camino de cómo ser una buena persona dentro de una identidad excluida, sea de prácticas sexuales, sea de orientación sexual, puede ser de género, puede ser de varias cosas, pero particularmente cuando la identidad tiene que ver con la sexualidad o con el sexo o el cuerpo, el placer,
nosotros tenemos que buscar nuestro propio camino porque realmente no nos permite dentro de las instituciones religiosas que existen en ese momento en poder un camino de cómo ser buena persona y también ser una mujer bisexual lesbiana, por ejemplo. Entonces, hemos tenido que buscar nuestros propios caminos y para mí es un ejemplo tan importante para la iglesia y para el cuerpo de Cristo y para las personas religiosas porque tenemos experiencias que las personas hetero que cuadran bien dentro de las cajas que prescriben por nosotros, no he tenido que enfrentar o no han enfrentado por miedo a las otras cosas en la vida. Entonces, las personas que realmente por necesidad, por deseo, para salvar nuestras propias vidas, hemos tenido que luchar, ok, ¿qué significa ser tal y también una persona buena? Una persona que practica kink, una persona queer, una persona trans, una persona que no está casada con mi pareja o tener más de una pareja o tener relaciones sexuales con varias personas a la vez o interacciones sexuales casuales. Esas personas tienen experiencia que también es importante de saber que la teología queer feminista también viene de esas experiencias y para mí podemos tener un liderazgo para apoyar y ayudar a los demás de la iglesia y de las sociedades en general, liberarse de la culpa, de la vergüenza, del placer y del cuerpo, y es parte de la necesidad para la liberación y también para la nueva creación. Exacto. So, cuando yo me pongo mi toga de clériga con este collar, con este color de pinta uñas y de pinta labios, con los tacos así de alto hot pink como mis labios y mis uñas, estoy diciendo, ¿verdad?, que hay una imagen de la divinidad que no es solamente masculina y poderosa, hay otra imagen de la divinidad que puede ser bien femenina, bien delicada, bien sexy, sensual, ¿verdad? Y esa es una manera de resistir los sistemas y las teologías adquiridas. Sí. Antes de que nos vayamos, ¿podemos decir rapidito la cuestión de Butch Femme? Como quieras. Yo quiero, sí, porque yo expliqué por qué me vestía así, para recuperar mi energía femenina y mis instintos animales. Entonces, cuando nos vimos tú y yo, que no nos pusimos de acuerdo para nada, ¿verdad? Pero Sí. las dos llegamos aquí, es like, oh, ¿qué te pasó? Hoy te ves diferente. Tú te ves diferente también. Hoy viniste bien plain. Sí, hoy no tengo, para las personas que no se puede ver, ¿puedes explicar un poquito de cómo estás tú y cómo estoy yo? Y yo te puedo responder para las personas que están escuchando después el podcast. Sí, bueno, Alba y yo en estos momentos aparentamos ser cuerpos femeninos. Alba está representando más masculinidad y yo estoy representando más feminidad. Las dos tenemos camisas de manguilla, pero Alba está usando colores más sobrios y más oscuritos. Yo lo veo como gris, pero a veces me confundo como lo veo en la computadora. No tiene aretes, no tiene maquillaje, tiene el pelo muy cortito y como decíamos en Puerto Rico es como un marimacho, le dicen a veces. Y yo estoy like, súper femenina, con mi pelo suelto, con mi maquillaje, con una gargantilla que tiene una imagen de la gatita Kitty y tengo orejitas rosadas como si fuera una gatita rosada. Y uñas pintadas rosadas. Uñas pintadas y en los labios pintados rosados y aretes que parecen de flor y tienen el centro rosado oscuro y los pétalos como si fueran blancos. Sí, entonces hablamos mucho de cómo te sientes en ese momento y para mí fue todo lo contrario. Hoy estuvimos afuera, yo estaba caminando por el bosque, me siento más como... me siento fuerte, me siento no tan súper femenina de todas formas, pero nada de delicada, nada de delicada. Entonces yo tenía mis aretes largas y todo y sentía como no, yo quedo mi pelo como raspado así, como
como una camiseta súper sin diseño, con los hombros afuera, como me siento poderosa. Y a veces me siento muy poderosa y muy femenina. Hoy me siento muy poderosa y sí, mujer, pero femenina nada. Como delicada nada, femenina mucha. Entonces, me parece súper interesante porque hoy estamos las dos en los extremos, que para mí eso es casi lo más masculino que llego, y me siento bien, con una energía más masculina. Marimacha me parece exactamente como me siento hoy, y como qué lindo que tú y yo como amigas que tenemos ese juego de que a veces llegamos como yo estoy, cómo me siento hoy, tú cómo te sientes cómoda hoy, y llegamos y vemos, wow, hay algo de discutir aquí hoy. Entonces, gracias por traer tu vulnerabilidad también para salir del armario una vez más, de otra forma para compartir, porque realmente creo que es súper importante como teólogas queer feminista que hablamos del kink, que hablamos de placer. Hay muchas más conversaciones de tener del placer, y también de la disciplina que tenemos pendiente con Damian de tomar la conversación de disciplina, pero... A esa me tengo que vestir diferente. Sí, Sí. también. Entonces, gracias por el tiempo para hoy, gracias para las personas que están compartiendo con nosotros. Comparta, si puede compartir ese episodio con alguien que amas, que piensa que tal vez le puede servir o lo puede escandalizar. Es buena entrada para una conversación muy jugosa, ¿verdad? ¿Verdad? Y si tienes alguna historia que contar de cómo descubriste sí, la sacralidad, lo sagrado, lo místico dentro de ti, en tu identidad marginalizada, compártela en los comentarios o envíanos un correo electrónico. Sí, usando el hashtag Las Sinvergüenzas. Nos puede encontrar en Facebook o en Instagram, @teosinvergüenza. En Facebook puede buscar Teología Sin Vergüenza y ahí está el podcast que se puede compartir con otras personas, seguir la página para saber de los episodios cuando salen. Y cualquier otra información está en la página web de Soulforce, donde también pueden hacer donativos para poder darle honorarios a las personas invitadas. Hoy no tuvimos más invitadas más que nosotras dos, que nos invitamos mutuamente, pero a veces tenemos otras personas a quienes queremos honrar por su tiempo y ayudarles en el trabajo de justicia que hacen en el mundo. Pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcan a otra teóloga sin vergüenza de ser activista. Somos las Sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras? Sí. ¡Yay!